es mi filósofo favorito. Rosette es mi moralista favorito y Lácatos es mi epistemólogo favorito. ¿Qué principios? Yo pudiera resumir a Rosette en una sola frase. Lo real es lo real. Para mí es como una especie de Schopenhauer. Para mí le pasa el trapo a Schopenhauer. pero sí, está inspirado en Schopenhauer, claramente. Entonces... claro, sí, así. Bien. Lácatos. Lácatos es mi epistemólogo favorito, pero no creo que sea mi mejor epistemólogo. Eso lo prometo. Me cae bien porque es un tipo que logró meter a Hegel y a Marx en la epistemología, lo cual eso ya es todo un logro. Y es una persona que abraza las contradicciones, es muy contradictorio. Podríamos hablar algo así como el Lácatos estalinista, con una lectura fuerte del marxismo y el hegeliano, y el Lácatos popperiano, que es cuando va más allá de todo esto. Dato sabroso de su vida. Bueno, él nace en 1922 en Hungría, como Lipschitz, es un nombre, no lo sé escribir, así que lo tengo acá anotado. Lipschitz, Imre Lácatos, de familia judía. Él desde muy chiquito demostró ser una persona sumamente inteligente. Tenía algo, un estímulo, una vocación hacia las matemáticas, ganó olimpiadas de matemática, beca de matemática, se graduó con honores de matemática, era un meteorito que iba a una velocidad increíble con las matemáticas, tenía una manera de comprenderlas que en ese momento era bastante sorprendente para un adolescente o para un joven, ¿no? Gracias a que era muy bueno en matemáticas, logró tener una beca completa en la Universidad de Hungría. O sea, imagínate que la universidad diga, vamos a pagar a este chabón porque está procesando de una manera que no sabemos. Es increíble. Y tal es así que a los 22 años se tituló en física, en matemática y en filosofía, porque un título era poco, dos era lo hace cualquiera. Yo soy Imre Lipschitz y hago 3 títulos. ¿Por qué? Porque con una bocha, un cerebro flotando ahí increíble. Pero ¿se dedicó al principio a las matemáticas, a la física y a la filosofía? No, se dedicó a militar, era un militante nato. Él militaba por el estalinismo. En ese momento, en el 44, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y Hungría tenía que decidir en qué lugar se ponía en esta Segunda Guerra Mundial. Hungría en ese momento era un remanente del desarmado imperio austrohúngaro y tenía como gobernante de facto un almirante que no tenía armada. Tenían barcos, pero bueno, el título del chabón era almirante. Si ustedes ven, Hungría no tiene mar, entonces... Pero claro, en el momento del Imperio Austrohúngaro sí tenía mar, entonces tenía un almirante. Las cosas locas de la historia europea, ¿no? Y era un gobernador de facto que Lácatos lo llama como un fascismo débil. Era como que estaba de facto, pero era un tipo que no le importaba lo que estaba haciendo. Simplemente tenía una posición de poder. Y en un momento decide este gobierno donde estaba Lácatos, aliarse con el nazismo pensando que le va a ir mejor, ¿no? Una alianza estratégica, pero no hace el sistema metódico de la solución final que tenía el nazismo en ese momento. ¿Por qué? De vuelta, era un tipo que gobernaba de facto y no le interesaba. En medio de todo eso estaba Lácatos, que empezó a generar lo que se llamaban catres. Catres son un grupo de
de estudiante formado militarmente para hacer golpes o para hacer una guerrilla, ¿no? Como camarillas. Entonces él hacía reuniones secretas con estudiantes y les enseñaba marxismo, hegelianismo y a usar las armas para poder derrocar a este gobierno de facto débil. Pero ¿qué pasa? Los nazis se dan cuenta inmediatamente que este gobernador es muy light para el punto de vista. Dice, che, no están mandando judíos para nuestra solución final. Entonces lo sacan al almirante y ponen otro que era mucho más empático con la causa, así que agarran 600.000 judíos húngaros y los mandan a Auschwitz. Entre esos 600.000 estaba la madre y la hermana de Lácatos, y él zafa porque se cambia el nombre a un nombre cristiano, Molnar. Ese es el primer cambio del nombre que tiene, Molnar, y se va a vivir con una familia cristiana. Ella es adulto, ella vive solo ahí. Los padres estaban separados, el padre de él estaba en Australia vendiendo vino, estaba en la suya. Así que él siempre se sintió culpable, porque el día que golpearon la puerta para llevarse a la madre y la hermana, él estaba en su casa, no estaba en la casa de ellas, entonces siempre sintió remordimiento, pero eso también reforzó su lucha por la causa, ¿no? Tal es así que una vez se entera que uno de sus estudiantes está siendo perseguido por lo que sería la fuerza paramilitar húngaro paralela a la Gestapo, pero en Hungría, y le dice, mira, te están persiguiendo y te van a agarrar, no sabemos cómo sacarte, así que lo que tenés que hacer es suicidarte, ¿no? Entonces le dan una pastilla de cianuro y ya, se muere, ¿no? La parte oscura del Lácatos. Dije uno, no, es Eva Priot. Me he tratado de acordar el nombre de la pobre. Tipo muerte, tipo Benja. Claro, no, pero esta fue, no es que Eva en su mente, en sus cavilaciones, se encontró acorralada. No, fue Lácatos que le dijo, tenés que... No. Exactamente, sí, una manera. Y sí, porque si la atrapaban a ella, había unas posibilidades terribles de que pueda atrapar a todos los demás. Entonces, la mejor solución era una maravilla, ¿no? Y bueno, los nazis pierden, ¿no? Y inmediatamente, como los nazis pierden y la parte de Hungría queda para la URSS, se convierte inmediatamente en lo que Lácatos quería que se convirtiera en Hungría, que es socialista, ¿no? Se entra en el régimen estalinista. Y como se sabe que Lácatos trabajó sistemáticamente para que se pueda derrocar el gobierno de facto, inmediatamente salta de ser un profesor de cuarta porque no quería la cabeza, porque lo habían degradado por el estado de facto, sube a ser ministro de educación. O sea, hace un salto estrambótico. ¿Y cuál es su tarea como ministro de educación y representante del círculo de intelectuales universitarios? Y identificar a los docentes y estudiantes que no sean simpatizantes con el régimen. ¿No? Me van a entender, la vida de Lácatos está llena de cosas, es una maravilla. Y ahí, bueno, ya conoce a su segunda esposa, ¿no? ¿Pero el ministro de Educación Nacional de Hungría? Sí, un salto increíble, una maravilla. Bueno, la cosa es que su trabajo por hasta el 54, del 45 al 54, es el ministro de Educación, y parte de sus políticas es encontrar gente no simpatizante con el régimen, y sabemos lo que ha hecho la URSS con los no simpatizantes con los regímenes. Lo bueno es que dejan de ser no simpáticos, pero porque dejan de estar para no poder estar en esa actitud. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, también sabemos que mucha intriga política en la URSS, entonces se va a Moscú a hacer no sé qué cosa, un congreso, y cuando vuelve parece que pasó de ser persona grata a ser persona non grata. Sus biógrafos dicen que se esperaba en esa época que la gente estuviese al día con el panfleto de la URSS, pero Lácatos estaba siempre como 2 panfletos más adelante, como diciendo cosas más adelante. Por ejemplo, criticó a George Lukács, uno de los intelectuales del marxismo, no sé si lo conocen. ¿Lukács no lo conocen? ¿No hay marxistas acá? Ariel, Claro, yo no me acordaba que había un marxista acá. Claro, bueno,
lo critica, dice, es un imbécil, un estúpido, dice, no te metas con el intelectual del partido. Bueno, entonces, de repente lo agarran al ministro de Educación y por un mes no está, Lácatos desapareció. Lo torturan, efectivamente, lo encierran y lo torturan, no es secreto acá. Demasiado crítico. Demasiado crítico, demasiado proactivo también. y Lácatos sale, pero sale con un cargo degradado como jefe de lo que sería el Instituto de Matemáticas de la capital de Hungría, ¿no? Pasó de ministro a ser de un departamento calunque. Entonces empieza a hacer un doctorado en filosofía y en ese doctorado de filosofía encuentra un libro muy extraño para él, La lógica de las investigaciones científicas, de nuestro amigo Sir Karl Popper, y dice, caray, acá hay algo. Entonces pide una beca para ir al colegio el colegio School of Economics. ese, no sé. Se va a estudiar al Reino Unido para terminar su doctorado con Braithwaite, y no vuelve nunca más. Se queda ahí y se convierte de ser un extremista defensor del partido stalinista. Le pegaron una paliza. Le pegaron una paliza y salió convertido y se convirtió en uno de los más grandes críticos del estalinismo, diciendo que el marxismo nunca produce cosas positivas. En los 10 años que vive en el Reino Unido, su carrera fue más meteórica todavía. Se convirtió en el referente. Mientras Lácatos estuvo vivo, era más popular que Kuhn, más popular que Popper, más popular que Feyerabend. Era el epistemólogo con el que había que hablar. Era la persona. Tal es así que él fue el que organizó los congresos donde juntó a todos los grandes mentes del momento, que es los congresos de 1964 de filosofía, historia y ciencia. Los de Bedford. Los de Bedford. No me acuerdo de qué universidad es. Será esa. Y mira, era él pensado. ¿En qué momento vas a ser Lácatos? Cuando escapa, viene para acá, perdón, cuando escapa, en 1956 se cambia el nombre a Lácatos, que significa cerrajero. En ese momento se pone el nombre. Primero es Su nombre es original Imre Lipschitz. Después se cambia, cuando está el nazismo, a Imre Morran, y después en el 56 pone a Imre Lácatos. Londres. No, todavía no llegó a Londres, pero estaba por escaparse a Londres. En ese momento todavía estaba coqueteando, o no coqueteando, estaba con una situación conflictiva con el estalinismo, pero el nombre cerrajero es un nombre típico de obrero, entonces manteniendo esa imagen, ¿no? Bueno, muere en el 74, en Londres, como apátrida, perseguido por la inteligencia británica, porque todo el tiempo, hasta el último día de vida, sospecharon que era un doble agente, que era una persona que estaba tirándole secretos a la URSS. Bueno, uno diría, con el pasado que les acabo de decir, uno tendría que por lo menos sospechar. Lo loco es que todo esto que yo lo digo no se sabe hasta después de su muerte. Primero él nunca dijo nada y después se descubre cuando ya está muerto. Sus amigos, sus colegas, toda esta historia estalinista que yo les comento, no se conocía. Y muchos murieron sin conocerlo, ¿no? Esto es nuevo, o sea, en papeles, datos que se han desclasificado y se está encontrando la historia de Imre Lácatos. ¿Cuándo murió? ¿En los 90? En el 74. Y bueno, últimamente por la tesis que estoy haciendo, tuve que releer algunos libros de Lácatos. Yo cuando leí a Lácatos por primera vez, cuando hacía la carrera, no conocía toda esta historia porque tampoco estaba desclasificada, nadie la conocía, o si lo conocían algunos, pero no había forma de acceder a ella. Ahora sí era como de conocimiento público. Y leí eso y volví a leer los libros y encontraba frases, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, hijo de su madre, cómo están metiendo mecha hegeliana. En un momento habla de las dialécticas entre las heurísticas positivas y las heurísticas negativas. La dialéctica, un término claramente hegeliano,
¿no? Y después habla de que el falsacionista ingenuo tiene como característica sacrificarse por el programa, ¿no? Es una cuestión así, sacrificarse por el partido, es más importante el partido que el individuo, ¿no? Entonces hay unas cuestiones ahí, como vas viendo, echando en su libro, la lógica, ¿no? ¿Cómo se llama? Los programas de investigación científica, la metodología de los programas de investigación científica. Bueno, eso es la vida de Lácatos. Vida más que interesante, habría que hacer una película. O sea, un espía, un chabón que con una moralidad más de una vez dudosa. Me hace acordar a Churchill, ¿no? Gente que tiene una moralidad dudosa, pero que termina representando muchas cosas para su país y su patria, ¿no? Que uno después puede estar de acuerdo o no de acuerdo con sus miradas, pero las cosas que hicieron tuvieron tanto impacto que yo digo Churchill y todos saben de qué estoy hablando, por más que estén o no de acuerdo con el muchacho. No de literatura, Churchill. No sé quién es Churchill. ¿No sabe quién es Churchill? No. Hay una película. Churchill fue el primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial del Reino Unido. No. La segunda temporada de The Crown. Sí. Como principal. No hablaba muy bien. Así que... No, pero cuando escuchas la grabación... Muy inglés, muy inglés. Claro. Un inglés así como decir hijo de su madre. Bueno, Lácatos se convirtió en cierta manera el Lácatos que nosotros vamos a leer, el popperiano, no el estalinista, eso quedará para leer sus biógrafos. Lácatos se convirtió de alguna manera en el máximo representante de las epistemologías racionalistas. Es decir, las epistemologías que tratan de defender que la ciencia opera con cierta razón o racionalidad. Pero para poder hacer eso tuvo que hacer concesiones muy importantes hacia el irracionalismo. En la época en que Lácatos escribía, el irracionalismo se le llamaba la postura de Kuhn. Bien, que creo que tiene un poco de sentido en ese momento llamarlo racionalismo. ¿Por qué? ¿Por qué para Kuhn la gente sigue el programa? ¿Para qué sigue el paradigma? Porque están formateados, no piensan críticamente en el paradigma, sino que es lo que dice el paradigma. No vamos a pensar, no vamos a juzgar, ¿no? Son dogmáticos, serían Claro. seguidores del paradigma. Claro, no hacen una reflexión. Entonces, para hacer eso, lo primero que va a hacer Lácatos es destruir o atacar o tirar ácido a las partes más tóxicas del pensamiento del racionalismo crítico popperiano, para poder extirparse ese lastre y poder tener una perspectiva popperiana mucho más fructífera, que al día de hoy se sigue utilizando. Tal es así que cuando Lácatos pone programa de investigación, la estructura que pone Lácatos para pensar los programas de investigación son las estructuras que ustedes tienen que llevar si piden una beca o si hacen una tesis. Esto viene de la cabeza de mi matemático favorito. Entonces, su influencia institucional por lo menos es muy fuerte. Entonces, él va a criticar, ¿qué va a criticar de Popper? Bueno, de Popper va a criticar que no nos está dando un elemento para poder sentir que tenemos que hacer lo que Popper dice. Popper no nos da motivos para comprometernos con su perspectiva. ¿Por qué dice? Porque Lácatos, en ese sentido muy hegeliano, muy marxista, dice, el científico hace sus prácticas científicas, pero motivados por algo extracientífico, ¿no? Por algo que va más allá de su quehacer. El Popper. ¿Eh? El Popper. No, Lácatos dice. Lácatos. No, Popper jamás diría eso. No, Lácatos dice, ¿por qué dice Lácatos lo que dice? Porque sí está pensando en términos hegelianos y marxistas. Así como el proletario considera que esta es una buena vida porque hay algo que lo supera y que le estructura, le da sentido a su oficio, ¿no? Que tiene que ver con la superestructura o una ideología o una hegemonía, bueno, toda la terminología marxista y neomarxista que podemos traer a colación, que Lácatos la conocía muy bien. El científico hace sus prácticas científicas porque sigue principios, lógicas extracientíficas, ¿no? Que van más allá de lo que es la ciencia en sí. Por eso, ¿Puede ser que eso también lo dice Morín? Sí, no, desde que lo empieza a decir Lácatos
se convierten en parte del discurso común, ¿no? Bueno, por un lado, por ejemplo, podemos pensar, yo traigo los ejemplos de Lakatos, dice, si seguimos el programa científico de Ockham, ¿no? De Guillermo de Ockham, el principio extracientífico es la parsimonia, la simplicidad. Todo lo que usted haga tiene que contribuir a la simplicidad, a la descripción o la representación simple de la naturaleza. Si usted hace una representación compleja de la naturaleza, es un conocimiento inadecuado, ineficiente, impropio, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Y ahí viene el famoso principio metodológico de Ockham, la navaja de Ockham. Entonces va a decir Lakatos, la navaja de Ockham nos parece algo con lo que nos podemos comprometer, porque el método de Ockham se basa en un principio que no tiene nada que ver con lo metodológico, es extra metodológico, es extra científico, que es la naturaleza es simple, por lo tanto el conocimiento de la naturaleza tiene que ser simple, ¿no? Si vos tenés dos explicaciones sobre el mismo fenómeno, una explicación compleja y una explicación simple, la correcta, ¿cuál va a ser? La simple, ¿no? Porque la ciencia se basa, en último sentido, en la metafísica. Claro, puede ser, en algún elemento metafísico, para entrar en la reflexión, sí. Es más, los neopositivistas también nos dieron un elemento para comprometernos, porque hablan ¿recuerdan cuando yo hablé de los principios del Círculo de Viena, que estaba la idea de que la ciencia tiene que ser unificada porque la realidad está unificada? Nunca los neopositivistas van a poder demostrarlo, eso es extracientífico. La idea de la uniformidad de la realidad, ¿y vos qué sabes si es así? Pero no importa, nos puede servir, ¿no? El programa de Carnap sirve porque está pensando eso de manera extracientífica, ese postulado metafísico, ¿no? Entonces, la pregunta que va a hacer Lakatos es: ¿qué elementos me está dando Popper para que yo elija su metodología? Porque Popper nos da una metodología, el falsacionismo. Ok, está esa metodología, pero ¿cuál es el principio que me dice tengo que comprometerme, adherirme a esa metodología? ¿No? Porque Popper dice, la ciencia avanza en una sucesión de teorías que van logrando superar a las otras en la medida que aumenta su cantidad de información, en la medida en que muestra la falsedad de las otras, en la medida que logra incorporar lo que la teoría explicó y más elementos, en la medida en que voy generando una reducción sobre lo que puedo decir del mundo, pero ganando una exactitud, una robustez, dice Popper. Ok, está todo bien, pero ¿por qué tengo que entender que así es ese movimiento y que es necesario que así sea? ¿Qué me lleva a mí que cuando una teoría está falseada, tengo que desecharlo? ¿Por qué es interesante esta propuesta? Y Lakatos dice, Popper no nos da ningún elemento para comprometernos en este juego. Por eso dice, los científicos no trabajan como Popper espera, porque Popper no les dio motivos para jugar. No les dijo, este juego va a ser divertido por esto. No dice que así vamos a lograr describir la realidad última. Jamás. Es más, Popper se encarga sistemáticamente en decir que no vamos a alcanzar la verdad. Entonces, ¿por qué vamos a querer eso? ¿Por qué vamos a aspirar a la falsabilidad o a la falsación? No, dice Lakatos, no podemos estar en desacuerdo con Popper, porque Popper no afirma algo para que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo. Te da un método, y si yo quiero lo uso, y si yo quiero no lo uso. Entonces, ¿qué decía? No. Entonces, como Popper no afirma nada, ¿cómo voy a estar en desacuerdo con Popper? ¿O cómo voy a estar de acuerdo? Es una metodología, como que yo puedo aplicar un método para medir la sombra. No hay un compromiso. Entonces, el problema de Popper no es metodológico, porque podemos decir si su método es bueno o malo, pero para decir que sea bueno o malo tenemos que tener un elemento para poder juzgar. Tenemos que tener algún criterio, y para poder tener un criterio tenemos que tener un postulado, tenemos que tener una ontología o una lógica de mundo. Si no tenemos eso, ¿cómo podemos decir si ese método es adecuado o inadecuado, propio o impropio, correcto o incorrecto?
El problema del falsacionismo de Popper es que no nos da una metafísica o no nos da una ontología o no nos da nada sobre el mundo. No tiene, dice Lakatos, una visión del mundo. No nos da un mundo para mirar. Entonces, claramente, nadie va a seguir sus reglas. Y Popper es ingenuo si cree que la gente se va a comprometer a unas reglas si yo no les digo por qué es importante seguir estas reglas y no otras. Por lo tanto, el falsacionismo de Popper, va a decir Lakatos, es un falsacionismo ingenuo. Sí. Esto del compromiso, seguir las reglas del juego, me hace acordar a Wittgenstein. ¿Puede ser en el fondo? O sea, que los científicos... El segundo Wittgenstein, decís vos. Darse con el juego de la ciencia. Claro, bueno, pasa que cuando se escribe esto, todavía no estaba el segundo Wittgenstein. Puede haber una sintonía ahí, pero no estaba desarrollado las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. En ese momento creo que estaba dando clases en una escuela rural. Entonces va a decir, no hay nada malo con el falsacionismo, el problema es su ingenuidad. Y por lo tanto tenemos que pasar del falsacionismo ingenuo a un falsacionismo sofisticado. Un falsacionismo que te enseñe a comprometerte ontológicamente para usar el método falsacionista. Es decir, Lakatos considera que la falsación es un método muy práctico, pero considera que es inútil si no estamos comprometidos. Perdón, ¿el falsacionismo cómo digo? Sofisticado. Sí, el falsacionismo sofisticado lo compromete ontológicamente. Supone un compromiso ontológico. Pero Popper menciona el porqué de usarse el método falsacionista. A ver, ¿qué acuerdas tú que dices? Y para motivar la audacia del investigador en no conformarse con solo verificar, sino que buscan todo el tiempo, porque verificar sería como forzar el milagro de que eso sea real, Bien, sino que buscar falsear. perfecto. ¿Por qué es importante ser audaz? Y porque así se puede evolucionar o progresar. ¿Y por qué así se evoluciona? Y porque permite alcanzar teorías más universales, supongo, menos. ¿Y por qué lo universal? Y más firmes que las anteriores. ¿Y por qué la firmeza es sinónimo de algo mejor? Y por eso es difícil de refutar. ¿Y por qué es más difícil de refutar? Popper me parecería No, pero, estableciendo una... tiene que llegar él. Sí. ¿Por qué es más difícil de refutar? Fíjate que vos todo lo que me has dicho es metodológico. Tienen que haber principios axiomáticos, digamos. Tiene que ver principios del mundo. Para Occam el mundo es simple, por lo tanto todo lo que se produzca es simple. Para Carnot el mundo es uniformado, entonces, ¿por qué lo audaz o lo universal es importante? Popper jamás va a decir que el mundo es universal o que el mundo es para los audaces, porque dice, si yo digo esto me vuelvo en un metafísico, entonces jamás voy a decir esas cosas. Entonces Lakatos te dice, está todo bien, entonces ¿por qué tengo que seguir tu juego? Vos decís, esto es audaz, esto es más robusto, esto logra encontrar más hechos. ¿Por qué? ¿Dónde está el motivo que eso justifica que esta es la manera de seguir? Ahora sí, ¿qué querías decir? No, que la robustez aparece como un principio metafísico, deseable, donde deberíamos aspirar. O Pero sea, Popper dice que la fortalecer la física teoría. es útil hasta cierto punto, incluso que puede predecir ¿Sí? con éxito ciertas situaciones de la realidad o darle significado a la existencia del ser humano en ciertos aspectos, Sí. pero que no es empíricamente verificable. La metafísica puede ser útil en un término heurístico, pero ¿es científica? No. Bueno, entonces, ¿qué mundo nos da la ciencia para Popper? Bueno, lo que yo entendía era como, que no sé si lo entendía, pero como una construcción continua de aproximaciones a la naturaleza. Perfecto. ¿Qué es esa naturaleza? Lo que se puede comprobar empíricamente por la ciencia de la época. Ok. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que se puede comprobar empíricamente por la ciencia de la época? Se puede experimentar y observar. Ok. ¿Y qué es eso que se puede experimentar y observar? ¿Usted quiere meterse en la cola del Ouroboros? Métase, no hay problema. Pero le digo que no me está dando un mundo, no me está dando un universo al cual afirmarme. ¿Por qué voy a tomar el trabajo yo de construir científicamente conocimiento validado y contrastado empíricamente si eso no me da más información del mundo? Si eso no, para poder decir esto me da más información del mundo, yo tengo que decir cómo es el mundo. Usted mencionó a Morín hace un rato.
Popper creo que habla de la instrumentalidad de la ciencia, pero además de que la ciencia misma es esa búsqueda interminable. ¿De qué? ¿Sí? Determinar el conocimiento, que no es un puerto de verdad que llegar. Sí, totalmente. La propuesta de la verosimilitud. Pero ¿dónde está el mundo que propone Popper? ¿Estás hablando de la teoría del mundo? Estoy hablando de la ontología de Popper. La teoría de los tres mundos puede ser una ontología. La teoría de los tres mundos es una teoría que viene ¿cuándo? Bueno, se tiene que reconocer que hay una influencia del sujeto en la teoría científica. ¿Y cuándo viene eso? Después de la crítica. Después del Akata. Estamos hablando de Popper, de el Popper que era Popper en ese momento. Claro, vos me decís, el Popper que escribió en la década del 80, sí, el Akata estaba remuerto en ese momento. Pero el Popper de la lógica de las investigaciones científicas, el Popper que lo convirtió en Popper, ¿no? Ese libro, no hay ningún postulado ontológico para comprometerse. Te digo yo que me he leído todo el fucking libro tratando de encontrarlo. Tampoco es antimetafísico, pero considera más preferible hacer ciencia que hacer metafísica. Claro, pero el tema no es que Popper sea antimetafísico, el tema es que Popper no da un mundo con el cual comprometerse. No dice el mundo es lo bello, por lo tanto el mundo es audaz, por lo tanto las teorías tienen que ser audaces. Nunca dice eso, jamás, porque no se va a permitir decir eso. El mundo es lo que se puede explicar racionalmente. No, tampoco va a decir eso. Tal es así, en ese sentido, si queremos que sea más crítico, popperiano, tan tibio es con eso, que ni siquiera acepta que hay un mundo, tiene que postular tres. Hace un platonismo invertido, una cosa rara. Claro, no, ni siquiera se puede comprometer con una metafísica, tiene que ser una metafísica rara ahí, que ni siquiera es metafísica. A diferencia de Popper, los positivistas lógicos sí van a dar... Dicen, el mundo es uniforme. Eso, el séptimo principio de los neopositivistas. El tiempo lineal, como el progreso para el positivismo, ¿sería una base metafísica de la que habla la católica? El tiempo lineal. O sea, entiendo yo que el progreso del positivismo clásico da por sentado un tiempo lineal, Sí. un avance. También puede ser como una base metafísica de la que... puede ser parte. El positivismo clásico tiene la característica de que cree de que hay niveles ya prefijados en nosotros. Esa es la metafísica más fuerte. Por ejemplo, dice, y estoy parafraseando a Comte, pero hay dos palabras que no voy a parafrasear, sino que las voy a citar. Los negros y los amarillos están por debajo de los 3 estadios. La parte está por debajo de 3 estadios, no me acuerdo si era tal cual así, pero la otra parte sí es tal cual como lo dice. Entonces hay una cuestión ahí sumamente verticalista, establecida. Evolucionismo social. Sí, es una maravilla. Entonces va a decir Lakatos, más o menos se entiende cuál es el problema ahí. Ok, usted es un popperiano, ¿no? Lakatos estaría de acuerdo con usted, pero estaría en desacuerdo de que Popper se toma el trabajo de decir cómo es el mundo. Si uno lee a Popper cuidadosamente, va a ver que Popper quiere esquivar eso porque él rechaza una cuestión muy importante, la verdad. Como rechaza la idea de verdad, no puede entender que hay una interpretación verdadera del mundo, lo cual la ontología y la metafísica parte de que hay una interpretación verdadera del mundo, que es mía, ¿no? Toda ontología o toda metafísica dice, hay una interpretación verdadera del mundo, ¿cuál es? La mía, la cristiana, la escéptica, la que vos quieras. Todos los metafísicos y todos los ontologistas dicen, hay una interpretación de verdad, que es la mía. La verdad puede ser una verdad derridiana si quieren, está todo bien. Pero aún así sí es una lógica de verdad, ¿no? Foucaultiana, si ustedes son más postmodernos, no lo sé, pero todo lo que escribe Popper es decir, no hay verdad, estamos seguros de la falsedad. Y Lakatos decía, para estar seguro de la falsedad, tendrías que estar seguro de que es la verdad, si no, ¿cómo podés contrastarlo? ¿Cómo sabés que esto es falso? ¿Se entiende? Si yo no sé que es falso, entonces, ¿qué carajo me importa que diga esto es falso? Y para poder decir que esto es falso me tenés que presentar algo que vos me lo vendas como cierto, como verdadero, no como todavía no falseado. Todavía no falseado, ¿qué hago yo con eso? La verdad para Popper no era realmente verdadera, sino era hipotética, claro, o sostenida.
Por ahora, inclusive la teoría de la relatividad, la teoría de la mecánica cuántica, la teoría de todo son cuestiones aún no falseadas. Y Lakatos dice, eso es la estupidez más grande del mundo. ¿Por qué? Porque es un ingenuo, es un injuven. Cree que el humano puede vivir sin verdad. Y dice Lakatos, los humanos no pueden vivir sin verdad. Necesitan comprometerse. Eso es marxismo full, ¿viste? Necesitamos una ideología que llegue a mí, que me diga hacia dónde ir, ¿no? Te suena Nietzsche porque Nietzsche se basa en Hegel y Marx se basa en Hegel. Y una cosa que señalé es que Lakatos está influenciado por un hegelianismo marxista. El marxismo es un hegeliano de izquierda o invertido. No lo digo yo, lo dicen los propios hegelianos, así que no vayan a discutir con los hegelianos. Si llegan a hacer el profesorado en ética y ciudadanía, quizás hablamos un poco de los hegelianos de izquierda y de derecha. Entonces, dice Lakatos, la historia enseña que muchas teorías consideradas científicas ya están falseadas, ya hay mucha prueba en contra y aún así no por eso la gente lo abandona. O sea, por más que se ha demostrado que algo es falso o que parte de su teoría es falsa, se sigue manteniendo, ¿no? Desde, por ejemplo, las predicciones de los movimientos de los planetas de la teoría newtoniana, que muchas veces se equivocaba en grados, en vez de aceptar que el error falseaba la teoría, decía, bueno, es despreciable. Este error, estos grados de diferencia son valores despreciables, la teoría se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque va a decir que cuando un científico se compromete a una teoría, trabaja y produce a través de ella. Y encima va a decir, los científicos no se comprometen a una teoría, porque no es que uno va con una teoría sí y una teoría no. Uno se compromete a una serie de teorías, un grupo de teorías que le van sirviendo al científico para darle un carácter programático a su práctica. O sea, actúa de acuerdo a una lógica de programa. Todas estas teorías configuran, me diseñan mi manera de actuar, mi manera de investigar a la realidad, mi manera de comprometerme a la realidad y, por lo tanto, mi manera de juzgar qué es contrastable y qué es incontrastable, qué es evidencia y qué es anomalía. Solamente existe algo como esto tiene valor crítico, en el sentido popperiano de una prueba crítica, si yo tengo una teoría, un programa que me dice, esto es importante o esto no es importante. Es decir, aparece una lógica de que los científicos participan, va a decir Lakatos, en un programa de investigación científica. El programa de investigación científica es un conjunto de teorías que un grupo de científicos siguen para comprometerse con la realidad, para juzgar a la realidad y para experimentar a la realidad. Entonces, si Kuhn propuso los paradigmas, Lakatos va a proponer los programas de investigación científica, ¿no? Pongo esto como un símil, porque cuando Kuhn escribe los paradigmas, sobre la estructura de los paradigmas, a Lakatos le hace mucho ruido esto, porque dice, sí, claramente los científicos se están comprometiendo a un paradigma, pero no en los términos kuhnianos, porque así como Lakatos critica a Popper, también lo critica a Kuhn. Entonces, les voy a dar de manera sintética los elementos más relevantes del programa de investigación científica de Lakatos. Va a decir Lakatos que todo programa de investigación científica tiene un núcleo duro o un núcleo firme. Este núcleo duro o este núcleo firme se caracteriza por tener un conjunto de postulados, axiomas, principios que me hacen comprometerme con el mundo. Clásico elemento del núcleo duro es que tiene elementos metafísicos y elementos ontológicos. Por ejemplo, que la naturaleza es simple, ¿no? Un elemento que puede tener el núcleo duro es la idea de que la naturaleza es simple. ¿Bien?
¿Estamos hasta ahí? O sea que el núcleo duro podría ser similar a la idea de metafísica. Claro, tiene elementos metafísicos, pero puede tener también principios, axiomas o criterios metodológicos, ¿no? Puede tener, si quieren, criterios metodológicos. Tiene elementos metafísicos, pero no es lo único. Tiene una serie, por ejemplo, puede tener leyes físicas. Si pensamos en el pensamiento de Isaac Newton como un programa de investigación científica, las 3 leyes del movimiento, acción, reacción y empuje, serían el núcleo duro, ¿no? Todos serían elementos normativos. Bueno, ¿En qué sentido me decís normativos? Y que establecen un derecho, una legalidad. Ok, sí, pero no es exclusivo del núcleo duro. Hay otros elementos del programa que también tienen elementos de legalidad y normatividad, ¿ok? Tiene si querés, una normatividad que es así es el mundo, así es, podemos decir de una manera muy simplista, así es el mundo, así es la realidad, así es el universo, ¿no? En ese sentido podemos hablar de cierta normatividad o de cierta legalidad, como lo decís vos, ¿bien? Ahora, claramente el núcleo duro es frágil, porque al afirmar cosas universales o generales, siempre puedo encontrar contraejemplos de eso. Puedo encontrar, si yo digo todo es simple, puedo encontrar algo complicado. Digo, la naturaleza es simple y te muestro el ojo. El ojo es un sistema sumamente complejo. Entonces, alrededor se va diseñando, dice Lakatos, un conjunto de hipótesis auxiliares que van protegiendo el núcleo duro ¿de qué? De la falsación, de las contrastaciones. Se dan hipótesis auxiliares, todas las que sean necesarias para que lo que desmienta, falsee, anule el núcleo duro, no critica el núcleo duro, sino que critica ¿qué? A la hipótesis auxiliar, ¿no? Que para Popper las hipótesis auxiliares era algo... Era terrible. Sí, era mala ciencia. Mala ciencia. No. Entonces va a decir Lakatos que se forma un cinturón protector, que su tarea es literalmente eso, proteger al núcleo duro del programa científico de la falsación. Yo digo, todo lo que sube cae, y ustedes me traen algo que nunca cae. Yo invento una hipótesis auxiliar que lo único que va a falsear es mi hipótesis, pero no va a tocar mi núcleo duro. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a aplicar la falsación a la metafísica si no hay empírica? Nunca, la metafísica jamás se puede falsear. Vamos a hacer lo imposible, porque el día que me logre falsear el núcleo duro, todo el programa se cae. Estamos hablando de que también tienen otro rival. Sí, ahí llego a eso. Primero hago la estructura, pero ahí vamos a eso. Primero imaginémoslo que estamos con todos en ese programa trabajando y vamos encontrando hechos que desmienten, anomalías, ¿no? Cuestiones raras de la naturaleza. El cisne negro, el cuervo blanco. Nos encontramos con eso. Bueno, el cisne negro niega el núcleo duro, no, niega la hipótesis auxiliar. Todos los cisnes son blancos. Cisne negro, a menos que sean de Australia, hipótesis auxiliar, ¿no? ¡Pum! Lo pongo así y se protege. Todo esto se llama cinturón protector. Ahora, no es lo mismo hipótesis auxiliar que hipótesis ad hoc. No es lo mismo. Las hipótesis auxiliares pueden ser hipótesis ad hoc, pero no necesariamente las hipótesis ad hoc son hipótesis auxiliares. Explico. Una hipótesis ad hoc es literalmente lo que significa ad hoc, después del hecho. Después del hecho. Entonces, volviendo al caso del cisne negro, tuve que inventarme la hipótesis auxiliar ad hoc de que todos los cisnes son blancos, excepto la de Australia, cuando apareció el hecho de un cisne negro. Pero yo puedo inventar hipótesis auxiliares antes de que aparezcan los hechos que me invaliden. Son a priori. Sí, no sé si lo pienso a nivel kantiano, pero digámoslo de una manera laxa, que es antes de que aparezca algo.
¿Bien? Yo me puedo imaginar que puede llegar a ese Algo que me rebata la situación, claro. Anular. Que puede llegar a ese cisne negro y antes de que aparezca, claro. Exactamente. Entonces tenemos hipótesis ad hoc después del hecho, y encima hay 3 tipos de hipótesis ad hoc. La primera, que es cuando otro descubre un hecho que me invalida a mí. La segunda, que es cuando descubro un hecho que me invalida, logro explicarlo, explico el hecho que me invalida, pero no logro meterlo dentro del núcleo duro. Logro explicarlo zafándolo, logro estableciendo una pseudo teoría, una teoría de segundo orden que suma complejidad al programa de investigación. Y después están las ad hoc del tercer tipo, que son las hipótesis auxiliares, ¿no? Las hipótesis auxiliares pueden ser ad hoc, que sería el tercer tipo. Recordemos, todas las hipótesis auxiliares forman el cinturón protector. ¿Qué protegen? Nuestros principios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Ahora, todas estas hipótesis auxiliares que hacen el cinturón protector nos garantizan que nada invalide la teoría, pero no garantiza que la teoría logre explicar al mundo. Solamente protegen al núcleo duro, es hacia adentro. Entonces va a decir Lakatos que existe otro conjunto de hipótesis auxiliares que lo que hacen es predecir hechos del mundo o interpretar hechos del mundo. Entonces tenemos un conjunto de hipótesis que protegen al núcleo duro, auxiliares en el sentido que ayudan al núcleo duro que se mantenga, y otras hipótesis auxiliares que lo que hacen es ir hacia adelante, predecir hechos posibles a partir de la lógica del núcleo duro. Utilizan el núcleo duro para predecir nuevos eventos. ¿Se entiende? Claro, positivo y negativo. Claro. ¿Sí? A ver, ¿quieres decirlo? Las hipótesis auxiliares serían las negativas, porque nos defendemos con eso de un ataque posible de otra teoría, y la positiva, la heurística positiva, es con la cual podemos hacer predicciones a futuro sobre cosas y hechos que suceden. No esperamos un ataque de una teoría rival, sino que nos vamos hacia el mundo, hacemos predicciones. Claro, hay una palabra clave que dijo Camilo, que es la heurística. Heurística, de manera fácil, significa camino. Heurística es un camino. Entonces tenemos la heurística negativa, que trata justamente de qué caminos no tomar para falsear eso, qué hechos no investigar, qué cosas no ver, qué problemas no tratar para que no se falsee el núcleo duro. Es ¿cómo se dice ahora cuando salís con estás conociendo una pareja y tenés como una alarma de que la red flag? Bueno, el científico tiene la red flag diciendo no te metas por ahí porque se te destruye todo, ¿no? Y el green flag. Green flag. ¿Existe green flag? Sí, bueno, entonces tenés las heurísticas negativas son las red flag y las heurísticas positivas te dicen qué métodos utilizar, qué hechos estudiar, qué problemas resolver, cómo tenés que interpretar las cosas, ¿no? Entonces tenemos heurísticas negativas, heurísticas positivas, caminos a no seguir y caminos a seguir. Acá aparece una de las metáforas que más me gusta a mí de Lakatos, me enamoré cuando la escuché, que dice lo siguiente: los programas de investigación no nacen como Atenas de la cabeza de Zeus. ¿Conocen a la diosa Atenas? La diosa Atenas nace completa de la cabeza de Zeus. Y él dice Lakatos, los programas de investigación no nacen así. Quizás nacen de una pequeña idea que forma un núcleo duro y un conjunto de 2 o 3 hipótesis auxiliares. Y en la medida que voy descubriendo más hechos, o descubriendo más experiencias, o prediciendo nuevos sucesos, puedo hasta aumentar el núcleo duro. Quizás una hipótesis auxiliar se convierte de repente en parte del núcleo duro. La audacia popperiana. La audacia popperiana del científico.
Ahí está, claro, puede convertirse en algo que me sirvió para resolver un problema o para evitar uno, ser parte ahora de mis compromisos de la naturaleza. Y acá aparece algo, que las hipótesis auxiliares, que eran forma de la heurística negativa, quizás también pueden convertirse en heurística positiva. Lo interesante de la postura de los programas de investigación científica de Lakatos es la maleabilidad del programa. Porque dice Lakatos, el científico va a hacer lo imposible para no falsear su programa. Eso se lo toma de Kuhn. Kuhn decía, el científico no va a luchar contra su paradigma, va a tratar de fortalecerlo. Pero lo que pasa, dice Lakatos, que la explicación de Kuhn es una explicación irracionalista, es por fe, por una cuestión dogmática. En cambio, acá muestra una actitud racional. Voy creando, craneando, pensando, produciendo, testeando, desarrollando, diseñando las metodologías, los mejores instrumentos, las mejores técnicas para lograr mantener mi programa de investigación de manera constante. Y acá aparece la otra cosa que había anestesiado Milo. Núcleo duro, heurística negativa con hipótesis auxiliares, heurística positiva con hipótesis auxiliares. Que para Kuhn los paradigmas eran únicos, universales, operaban por 500 años. Para Lakatos dice es una estupidez, no. En realidad son múltiples programas que están todo el tiempo compitiendo entre sí, tratando de falsearse, tratando de destrozarse, de pecharse, de anularse, de meterse la traba. Por ejemplo, Lakatos no tiene el problema de decir, el marxismo es un programa de investigación científica, el freudismo, ¿cómo se llama? El psicoanálisis es un programa de investigación científica, el neopositivismo es un programa de investigación científica. Son todos programas que están luchando entre sí, tratando de decir, esta es la manera de entender al mundo, porque todos tienen sus compromisos con el mundo. El tema es con cuáles nos queremos quedar. Y encima dice, los científicos pueden migrar de programa. Cuando no le conviene un programa, dice, ¿sabes qué? No quiero más y me voy a otro programa. Para Lakatos, el psicoanálisis es un programa regresivo. Ahí vamos a hablar de las diferencias de las categorías. Entonces, hay una multitud de programas, programa de investigación, programa de investigación, programa de investigación, programa de investigación que inclusive pueden compartir principios. Si yo tengo el núcleo duro 1 y el núcleo duro 2, este puede tener el principio A y este también puede tener el principio A. No hay problema que lo compartan, pero están ordenados, jerarquizados de distintas maneras. Hay una maleabilidad, porque lo único que importa, dice Lakatos, es tener la verdad. Lo único que importa es eso, porque todos los científicos están comprometidos metafísicamente a decir, tengo la verdad. Hay una cuestión de la búsqueda de la racionalidad y de poder describir el mundo de manera completa. Yo tenía un borrado por acá. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva? Algo no se entendió. Yo no escuché bien si mencionaron algo de que los positivos podrían ser negativos. Sí, viste que hemos dicho que hay un grupo de hipótesis auxiliares que se dedican a que nadie pueda desmentir al núcleo duro. Y hay otro, claro, su defensa, sí. Y tenemos otro grupo de hipótesis auxiliares que se dedican a predecir hechos. Puede pasar que una hipótesis auxiliar de la heurística negativa, por su actitud de ser negativa, interprete el mundo de cierta manera que prediga un nuevo hecho. Por ejemplo, le pasó a Copérnico, para poder evitar el ataque de los tolemaicos, de la lógica de los epiciclos, tuvo que postular un nuevo planeta, Venus. Y después lo descubrieron. Entonces, para defenderse tuvo que crear una hipótesis. Pero esa hipótesis luego descubrió un nuevo hecho. Entonces, lo que fue negativo de repente sirvió para predecir nuevas cuestiones. Entonces, es intercambiable. Y las teorías compiten por quién predice más entre ellos. ¿Quién se puede defender más, mejor? ¿Y quién puede predecir más cantidad de hechos? Pero hay una verdad absoluta.
Cada núcleo duro dice que tiene la verdad. Hay una pretensión de la verdad, pero la verdad seguiría siendo provisoria como... Oh, por supuesto, claramente. ¿Por qué? Porque la verdad depende de estos núcleos duros que están diciendo, esta es la mejor lectura del mundo. Hipótesis auxiliar. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Me parece una pregunta. Bueno, habíamos dicho que compiten entre sí. Que pueden compartir principios, pero no quita el hecho de que compitan. Entonces va a decir, si bien aparece este fenómeno de una guerra campal, claramente hay a veces que ciertos programas de investigación científica logran vencer o tener prioridad sobre otros programas de investigación científica. Por ejemplo, cuando existía la lógica de Newton, no era el único programa de investigación científica, pero sí era el más importante. ¿Por qué era el más importante? ¿Qué lo hacía más relevante? ¿Que tenía más verdad? Y sí, los newtonianos van a decir que tiene más verdad, pero no sabemos si era más verdad o no más verdad. Lo que tenía era la capacidad, como dijo el compañero acá, Milo, de predecir hechos antes que los otros programas. Entonces tenemos el programa de Newton frente al, al aristotélico. Entonces, el programa de Newton predecía un hecho que el aristotélico no podía. Entonces, ese hecho que predijo el programa de Newton, ¿falseaba el de Aristóteles? Sí. No, porque se pueden falsear los programas de investigación científica. ¿Qué tengo yo para evitar mi falseamiento? Entonces, ¿el hecho lo falseaba? No, no lo falseaba. Pero lo había predicho. Tenía la verdad. Tenía la verdad. ¿Quién? Newton. No, tampoco. La verdad la tiene Aristóteles. Ahí va. Newton predice un nuevo hecho. Aristóteles no. Aristóteles no puede ser falso. ¿Por qué? Porque tengo la hipótesis que me protege. Zafamos. La heurística negativa me recibió el golpe. Pero la heurística positiva, ¿logró encontrar este hecho? No. ¿Tenía esa predicción? Si Newton predijo algo y Aristóteles no lo predijo, ¿su heurística positiva, la de Aristóteles, pudo predecir este hecho? No. Entonces, la heurística negativa logra resistir el golpe, pero no logró predecir eso. Entonces, el programa queda estancado. Logró recibir el golpe, no se falseó, pero logró algo más, logró avanzar, porque encontró un hecho que no tenía. Eso ahí va. O programa. claro, exactamente. Entonces, al encontrar un hecho, el programa aristotélico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que explicar este hecho. Entonces va a inventar una hipótesis cualquiera para explicarlo. Sí, por sí, ad hoc, después del hecho, claramente. Como después del hecho tengo que decir, bueno, en realidad lo que pasa es esto. Y de repente el programa de Newton encuentra 100 hechos más que el de Aristóteles no puede. ¿Se falseó el programa de Aristóteles? No. Yo puedo encontrar 200 millones, no se va a falsear. Pero ¿qué tiene que hacer Aristóteles ahora? Tiene que explicar 100 hechos que no había podido predecir. ¿Se entiende? Entonces queda corriendo detrás, dice Lakatos, queda como corriendo siempre detrás del otro programa que es cada vez más progresivo y como está detrás se convierte en un programa recesivo. Progresivo, recesivo. Progresivo, recesivo. Sería como una concepción de algún modo pragmática de la verdad. A ver. Me resulta más útil, digamos, yo lo adopto porque me permite explicar mejor eso. No, eso es un programa de investigación del pragmatismo. Lo que va a decir Lakatos va a decir, la verdad es lo que el núcleo duro dice que es la verdad. Es eso. Si tu núcleo duro dice que si es útil es verdadero, bueno, usted está postulado en ese lugar, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Se entiende? Un cristiano diría, no, la verdad es la revelada. Si no está revelada, no es verdad. ¿Entendés?
Entonces, nos encontramos que hay una competencia, pero siempre pasa que un programa logra empezar a predecir hechos que otros programas llegan demasiado tarde o dicen demasiado poco sobre ese hecho que nadie vio. Por ejemplo, el programa de Newton predijo el cometa Halley, dijo, tal día, tal hora aparece el cometa, y apareció. ¿Qué tuvo que hacer otro programa? Tuvieron que explicar por qué apareció un cometa que nunca habían podido imaginar que iba a llegar. ¿Se entiende? ¿Cómo dijo que era el nombre del programa que iba primero y el otro? Progresivo, estancado, recesivo. El estancado está bastante cerquita, pero no logra estar al día. El recesivo está 100 hechos tarde, no, siempre tarde. ¿No es lo mismo programa recesivo que falseado? No, porque la falsación es dentro del programa. Los programas de investigación entienden qué entienden por evidencia y qué entienden por falsación. La lógica de la evidencia y la lógica de la falsación siempre es interna al programa. Un programa no puede falsear al otro, porque si yo lo quiero falsear, el programa puede sacar una nueva hipótesis que dice, usted no me está falseando. ¿Se entiende? Los programas no se falsean, no pueden falsearse. Se falsean las teorías, y las teorías son dentro del programa. ¿Entienden? Entonces tenemos esta experiencia de combate bélico que aparece acá. ¿Me van siguiendo? ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color? ¿Se están enamorando de lácatos como yo? En algún momento me parece que dijo que para nosotros lo importante es la verdad. Si cada programa... Para el científico es importante tener la verdad. Dentro de su propio Claro, programa. el científico se va a comprometer. Exactamente. El científico se va a comprometer con el programa que cree que le va a dar la verdad. Dice, acá está la verdad. Pero no la verdad en un sentido universal, porque cada programa va a tener su... Es universal desde el programa. Claro. Desde acá es universal. Salir de acá, no, este es universal. Salir de acá, no, este es universal. Salir de acá, No, me refiero a universal como la gravedad. Eso es parte del programa newtoniano. En Aristóteles no tenés gravedad. Claro. Se explica fenómenos que Newton dio gravedad, pero con otra cuestión. Lo pesado va hacia lo pesado, lo ligero va hacia lo ligero. Un ejemplo de un principio que está en varios núcleos duros. Y puede estar en varios núcleos duros, sí. Por ejemplo, la gravedad está en el programa de Newton, en el programa de Einstein, y si bien tienen postulados totalmente distintos. Vos estabas diciendo algo. No, sí, o sea, que al final cada uno tiene como su propia lógica de juego. Y entonces, pero si Que cada uno tiene su programa. Claro, Su programa. su programa. Pero si cada programa va en búsqueda de lo mismo, digamos, que es una verdadera realidad. Por eso compiten. Claro, están compitiendo, pero no, en esa competencia, digamos, tiene una regla como que dice, bueno, la competencia va a ser esto, digamos, hacer cuáles serían los criterios de cuál es mejor de la verdad. No hay criterios para saber cuál es mejor y cuál es peor. Lo único que hay es que cuando un programa descubre un hecho que otro no puede descubrir, siente el apuro de tener que explicar eso. Los hechos serían, digamos... Sí, los hechos. Bueno, Lácatos, que dije, es un racionalista. Y como racionalista considera que finalmente pesa los mejores argumentos sobre el mundo. El tema es cómo decidimos qué argumento es mejor y qué argumento es peor. ¿Cómo sé que algo es científico y algo es pseudocientífico? Y depende del programa. Claro, como Popper, por ejemplo, decía que las mismas metodologías de explicar los hechos son teóricos. A los hechos mismos. Claro. Claro. Sí. Eso sería una semana de Popper sobre el sistema Marx. Popper, como las metodologías de construcción, con la empírica, son metodologías teóricas. Cada programa puede tener una metodología de contestación. Sí, totalmente. Entonces, Sí. sería una lógica más. Es más, yo puedo decir que tus experimentos están mal hechos porque tus instrumentos están mal calibrados. O sea, descubriste hecho, ese hecho no existe, puedo decir yo. Ese hecho que vos decís, y para decir eso tengo que hacer una hipótesis auxiliar de mi heurística negativa para poder desvalidar tu hecho. Si tengo que decir Venus no existe, y quizás digo que Venus no existe. Si tengo que decir que
la Tierra es el centro del universo y quizás tengo que decir que la Tierra es el centro del universo. ¿Entiendes? Puede ser que algún núcleo. Espera, ella iba a decir algo antes. No, iba a hacer una pregunta. Y así hacela. Bueno, que si los progresivos van descubriendo hechos y los recesivos como que van atrasados, no entendí ¿Sí? cuál es el lugar de los estancados. Los estancados son justamente los que ya se empiezan a quedar sin términos para ni siquiera explicar hechos que están sucediendo o están muy cerquita. Acá hay una medida de cómo podemos interpretar al mundo, ¿no? Los progresivos son los que dicen qué va a pasar en el mundo antes que pase. Los recesivos corren detrás, dicen después de que pasó. ¿Ok? Los estancados son que o ya no tienen nada más para decir, no pueden explicar más nada, o están muy pegados al progreso. Van un hecho detrás o dos hechos detrás. ¿Bien? Y acá hay una cuestión, para complejizarlo más. La historia de cómo cambian las hipótesis auxiliares en heurísticas negativas, heurísticas positivas, en núcleo duro, es la historia interna del programa, ¿no? Yo puedo reconstruir el programa y decir, lo que antes era el núcleo, ahora es una hipótesis, lo que antes es una hipótesis, ahora es esto, ¿no? Yo puedo hacer toda una historia interna que es, ¿qué argumentos tengo para poner esto como núcleo duro, esto como heurística positiva y esto como heurística negativa? Esa es la historia racional de la ciencia. Pero los programas, dice Lakatos, no están flotando en el aire. Están en instituciones, están en países, están en sujetos que pueden influir qué se toma como núcleo, qué se toma como heurística positiva y qué se toma como heurística negativa. Esa es la historia externa, que son argumentos psicosociales que me lleva a mí a comprometerme con estas ideas o a tratar de cambiarlas. Por ejemplo, claramente va a decir Lakatos, el contexto donde el cristianismo estaba fusionado con el Estado es una causa externa de que muchas teorías científicas tuviesen como en su núcleo duro la imagen de Dios. Entonces, el núcleo duro es parte de la historia interna, pero ¿por qué la gente postulaba eso? Y bueno, puede ser que hay un elemento. Entonces, no solamente los programas están compitiendo por cómo están entendiendo todo esto, sino hay una competencia de este nivel. Newton no tenía, no era creyente. Era re creyente. Creía que con su orina podía convertir en plomo en oro, porque en la Biblia estaba escrito el código de la alquimia. Si esta es la historia racional, ¿esta cuál va a ser? Irracional. Acá está el Newton alquímico y acá está el Newton de la gravedad. ¿Qué tal? Una maravilla. Una locura. Pero una locura que incorpora la obstinación del ser humano y su historia. Ahora, quiero aclarar algo. Esto de racional e irracional, lo irracional no es peyorativo acá. Y lo racional tampoco es como algo positivo. Sino que dice que acá yo puedo dar mis argumentos de esto es más práctico, más conveniente, más adecuado, más perfectil aquí. Mientras que acá puede ser cuestiones de fe o simplemente un salto. O una cuestión de que la cultura me obliga a pensarlo así y yo no reflexiono por qué me obliga la cultura así. Es más, dice Lakatos, algunos elementos de la historia externa luego se pueden convertir parte de la historia interna. Y algunos elementos de la historia interna se pueden convertir luego en parte de la historia externa. Por ejemplo, el concepto del espacio y tiempo absoluto era parte de la historia externa, una lógica para que Dios pueda ser absoluto, el universo tiene que tener una lógica absoluta. Newton, tomando eso, lo incorpora para su núcleo duro. El tiempo y espacio son absolutos.
Y Kant es newtoniano, ¿no? Entonces, se incorpora fuertemente la historia externa a la historia interna. El racional y el irracional tiene que ver con qué nivel de crítica nosotros nos posicionamos para integrar y justificar lo que hacemos. Pero ambas son ciencias. Pero ambas son ciencias. No. La ciencia es lo del programa de investigación científica. Y el programa de investigación científica se determina por el núcleo duro, las hipótesis, las heurísticas negativas y las heurísticas positivas. Una historia externa no puedo ver historia externa. Una historia externa puedo ver. Elementos de la historia externa pueden ser parte de la historia interna y viceversa. Sí, claramente. ¿Puedo poner en idea de eso que como una exigencia a la posesión, digamos? ¿Resistencia a qué? A la Resistencia a la percepción. No entiendo por qué. O sea, esto lo podía explicar si yo un hecho, digamos, no lo puedo explicar, no está parte de esta lógica, digamos. Sí. O sea, quiero decir, puede volverse un hecho interno, sacarse de su propia historia, digamos. Sí, porque encima también recordemos que que se comparte todo esto, el contexto es igual para todos, hay postulados de las heurísticas positivas, negativas y el núcleo duro que se comparten. Acá no hay... Sería ingenuo creer que se puede separar adecuadamente las cosas. Sería ingenuo pensar una separación. Es sofisticado porque es pensar la complejidad de la práctica científica, ¿no? Eso es lo que dice Lakatos. Bueno, no sé pensar en acelerar. ¿Qué? Es la segunda vez que leo. Bueno, Feyerabend y Lakatos eran íntimos amigos. El libro se lo dedica a Lakatos al principio. Claro, porque en teoría Feyerabend tenía que escribir un libro atacando al racionalismo y Lakatos tenía que escribir un libro atacando al irracionalismo. ¿No? Es así. Acá hay una cuestión, no te al pie, ahí te sigo con vos, primero, que eran muy amigos, y segundo, una cuestión de publicidad. Se pusieron de acuerdo que si se atacaban entre ellos, iban a generar un debate que iban a ser cada vez más lejos. Hay cartas que muestran este plan de yo te digo sos una porquería y vos me decís que sos una porquería a mí y te mando, es más, se mandaban cartas y decían, mira, voy a escribir este argumento contra vos, andá pensando la respuesta que me vas a hacer. No hablé de tu abuela muerta. Claro, sí, era un truco publicitario muy bueno, aparte de que eran muy inteligentes, claramente, los tipos sabían a qué estaban jugando. Por eso Feyerabend dice, el mejor anarquista que yo he conocido es Lakatos. ¿No? Y Feyerabend decía, no hay más racionalista que Feyerabend, ¿no? Lakatos decía, no hay más posibilista que Feyerabend, porque se conocían los trapos sucios, ¿no? Claramente. En realidad es para ver si termina entendiendo la historia Externa e interna, dale, sí. que si la parte externa se puede hacer como una mala analogía con el conocimiento situado de Haraway, como digo, el comercio, quien financia la ciencia puede ser un parte de la historia externa. Sí. Okay. Por eso dije, argumentos psicosociales. Eso es lo que dice Lakatos. Los psicosociales. Y la historia entra dentro del núcleo duro. Esa parte no la perdí. La historia de la ciencia es dependiendo de qué historia de ciencia quieres hacer. Quieres hacer la historia externa de cómo las condiciones psicosociales influyen en cierto programa, se puede hacer. Por ejemplo, yo puedo hacer la historia del surgimiento de la mecánica cuántica desde la historia externa. Es decir, qué elementos culturales y sociales pasaron que los científicos se vieron obligados a pensar en la mecánica cuántica. O puedo hacer la historia interna. ¿Qué problemas en sus hipótesis, en sus experimentos y en sus hechos había que tuvieron que producir un nuevo programa de investigación? Son dos historias distintas. Una es interna, que dice qué hipótesis se testeaban, qué hechos se consideraban, qué metodologías utilizaban, y historia interna. Después puedo decir qué contexto cultural, económico, político, y eso es historia externa. Todo es la ciencia. ¿Se entiende? Ok. Para concluir, claramente Lakatos leyó bien a Popper y leyó bien a Kuhn. Entonces vamos a ver
lo que para Lakatos eran aciertos y desaciertos en estos dos autores, ¿no? Para cerrar un poco y terminar la clase. En primer lugar, para Lakatos, Kuhn acertó en rechazar el falsacionismo ingenuo de Popper. Esta idea de Popper de que el científico va a abandonar su teoría cuando se falsee es una estupidez. Los científicos pueden encontrar evidencias negativas y aún así seguir investigando sus cosas. También, dice Lakatos, Kuhn acertó en preocuparse por la psique del científico, ¿no? Donde el científico tiene que convivir a veces con verdades duras o verdades tristes, tiene que aceptar cuestiones que a veces no siempre está tan dispuesto, pero para mantener el programa las va a hacer, va a aceptarlo, ¿no? Yo les conté la historia de Rosalind Franklin. ¿La conocen a Rosalind Franklin? A Rosalita. Rosalind Franklin era una química cristógrafa. La cristografía es sacarle fotografías a los elementos a través de cristales. ¿Okay? Y en un momento, recuerdo al principio del cuatrimestre que yo les expliqué de que hubo una revolución en la teoría de la evolución, que fue el momento de la evolución sintética, cuando se descubrió la genética y todo eso. Bueno, cuando se descubrió la genética, la principal pregunta que se hizo es ¿cómo se estructuran los genes? Ah, la que le robaron el trabajo. Exactamente. ¿Querés contar la historia? ¿Querés contar la historia? No, es que no me la acuerdo bien. Ah, sí, no tenía problema. Entonces Rosalind Franklin está parte de este grupo de gente que está tratando de descubrir cuál es la estructura del ADN, ¿no? Ella trabajaba o competía con otros científicos, Watson y Crick, que son los que ganaron el premio Nobel de química. Bueno, la cosa es que Rosalind logra sacar la primera fotografía de la estructura helicoidal de hélice del ADN. Pero, ¿qué hacen sus colegas? Podían aceptar que ella descubrió las cosas y dejarla que publique sus textos y ser la primera, o B, entrar a su escritorio, a su departamento de la universidad, romper el cajón del escritorio y sacar la foto. ¿Qué creen ustedes que eligieron Watson y Crick? Hay dos opciones: dos hombres blancos heterosexuales y una mujer. ¿Cuál creen que fue la decisión? Bueno, dijeron la foto nos pertenece y sacaron y lo publicaron. Es patrimonio de la universidad. Exactamente, sí, totalmente. Y bueno, y lo publican, y publican con su nombre, y ganan el premio Nobel por eso. Verdades tristes y verdades duras, lo que sea necesario para que el programa gane. Es eso. Las bajezas de los científicos también están ahí, ¿no? Por eso yo hablaba de la psique, de cómo piensan las cosas. Y ustedes dicen, ¿eso se descubrió años después? No, se escribió un libro. Watson escribió un libro diciendo, pero tranquilamente, y tuvimos que entrar y sacarlo. Y nosotros no escribíamos nada, jugábamos al tenis. Sí, estaba de joda. ¿Y alguien lo culpó a Watson? No. Pero me parece una competitividad del mercado científico. Puede ser, si querés pensarlo así, del mercado. Lo que va a decir Lakatos, y en ese sentido coincide con Kuhn, hay una crueldad en la ciencia. Hay una crueldad. Que lo que importa es la verdad, no ser bueno. No, pero reglas de publicidad. Sí, pero lo que importa no es la moralidad. Eso es un problema ético. La ciencia no tiene problemas éticos. La ciencia tiene el problema de la verdad. Eso es lo que dice Lakatos. Bueno, ¿en qué acierta Popper? Bueno, dice, está de acuerdo con esta idea de Popper de que no podemos entender la racionalidad como igual a conocimiento fiable. Porque no siempre la racionalidad es tener la verdad. A veces es saber que todavía no fue falseado. En ese sentido está de acuerdo Lakatos. Nunca estamos tan seguros de nada. Entonces, necesitamos nuevos criterios de conocimiento. El problema es que los criterios que propuso
Popper fueron metodológicos, no fueron ontológicos. Y también está de acuerdo con Popper de que el mundo es independiente del sujeto. El mundo no independiente del sujeto. El mundo no es lo que el sujeto cree, el mundo ya está. Nosotros lo combatimos entre nosotros para poder, que es el mundo 3 en Popper. El mundo no nos espera, el mundo sucede. El mundo es un océano de sucesos. Ok, esos son los aciertos. ¿Y los desaciertos? Bueno, el error de Kuhn fue creer que al criticar el falsacionismo ingenuo, anuló los otros falsacionismos. Dice, no, anuló el ingenuo, no el sofisticado. Que lo tengo yo. Que justo yo, por suerte. Exactamente, sí, siempre los epistemólogos dicen, por suerte tengo yo el chupetín por el palito. Y dice, el otro error de Kuhn es que, si bien se preocupa por la psique de los sujetos, termina proponiendo sujetos completamente irracionales, porque hacen lo que el paradigma dice que hay que hacer, como si el científico no pudiese escapar del barco cuando se hunde. Kuhn dice en un momento, el paradigma muere cuando el último de sus representantes muere, como si nunca pudiese cambiar su manera de pensar. Dice, no, quizá el científico, si tiene que abandonar sus creencias más fuertes y creer otra cosa, lo va a hacer. El científico no es enteramente irracional, tampoco es enteramente racional, pero sería un error creer que se compromete al 100%, o se compromete en el sentido de la conveniencia. Hasta que le deje conveniente. Hasta que le deje conveniente, claramente. Porque dice, si le creemos a Kuhn de que la ciencia cambia cuando hay anomalías, ¿en qué punto decimos que es insostenible tener estas anomalías? O sea, ¿cuántas anomalías tenemos que tener para decir, ok, ya tenemos que cambiar de paradigma? ¿Cuándo decidimos que la ciencia está en crisis? Si vos sos irracional, jamás podrías verlo. Tendrías que tener un momento de crítica para poder hacerlo. Pero para Kuhn no hay eso. Para Kuhn es como que te explota en la cara. Dice, no, inclusive te puede explotar la cara y si sos, como dice Kuhn, que es científico, jamás se va a dar cuenta de que le explotó la cara. Te puedo mostrar una foto de tu pareja engañándote con otro y vos estás totalmente irracional y decís, esto es Photoshop, esto es la IA. Yo puedo inventar todas las hipótesis auxiliares que yo quiera. Entonces, Kuhn no nos explica eso. El error de Popper es creer, bueno, que si yo te refuto algo se tira a la basura. No, yo puedo refutarte todo y vos seguir obstinado como un burro manteniendo las ideas, ¿no? Y el otro error de Popper es creer que la objetividad es suficiente para que nos comprometamos con el mundo. Lo objetivo no es lo que estamos buscando, dice. Lo objetivo es el producto del programa. Lo que buscamos es la verdad. Porque la metodología te genera objetividad, pero una metodología sin compromiso, ¿para qué carajo voy a hacer esto? Entonces les leo y con esto termino. De este modo, página 119. De este modo, el dogmatismo de la ciencia normal, la de Kuhn, no impide el crecimiento mientras lo combinemos con el reconocimiento popperiano de que existe una ciencia normal buena y progresiva y otra que es mala y regresiva. Y mientras mantengamos nuestra decisión de eliminar, en ciertas condiciones objetivamente definidas, algunos programas de investigación. La actitud dogmática de la ciencia, que explicaría el periodo de estabilidad, fue descrito por Kuhn como un rasgo fundamental de la ciencia normal. Pero el marco conceptual en el que Kuhn trata de la continuidad de la ciencia es sociopsicológico. Lo que ve Kuhn es esto, y no ve esto. Yo miro la continuidad de la ciencia a través de unas gafas popperianas, a través de esto. Donde Kuhn ve paradigmas, yo veo también programas de investigación racionales. ¿Se entiende? ¿Y esto es el final del racionalismo en la ciencia o hay otro racionalismo? No, hay varios, sí. El racionalismo llegó para quedarse, como la Coca-Cola. Bueno, ¿dudas, preguntas, interrogantes, comentarios? El tema de que la verdad. ¿Qué? Cuando esto que dice que como no es la verdad, la verdad, no me queda claro que la verdad se refiere a valorar una descripción completa del mundo, digamos. La verdad es lo que el núcleo duro dice que es la verdad. Pero tiene que ver también con la capacidad
capacidad de programar para decir Hechos. Porque en ese sentido es popperiano. Finalmente, lo que pesa son los hechos. Y Kuhn estaría de acuerdo con eso también. Kuhn dice, los paradigmas se mantienen siempre y cuando puedan hablar de los hechos. No olvidemos que esto está hablando de la ciencia. Y no olvidemos que está hablando de una ciencia estereotípica, donde la ciencia habla de los hechos. La ciencia, en la estructura de la ciencia como tal, siempre es hablar del mundo, de la realidad, de la empiria, de lo que sucede. ¿Bien? Entonces siempre va a estar eso. Toda ciencia es realista. Toda ciencia asume que lo que está diciendo existe. Inclusive las ciencias sociales, inclusive las ciencias humanísticas. El concepto ciencia es comprometerte con un realismo. Puede ser un realismo sofisticado, un realismo ingenuo, puede ser un realismo directo, indirecto, un realismo fenomenalista nihilista, pero siempre el mundo existe. Y en Popper este concepto de verdad no va a existir directamente. Y no, porque él niega la verdad. Pero no dice que es provisoria. O sea, ¿En qué sentido es provisoria? y que está en espera de ser pasada. Entonces, no es verdad. Él redefine la verdad en lo que todavía no es falso. Entonces, la bipolaridad elimina un polo. Se queda la falsedad y lo que todavía no es falso. Y dice, ¿cómo me puedo comprometer a eso? Es como decir que el amor de tu vida es el amor que todavía no te engañó. Te amo porque todavía no me engañaste. Es así, porque vos podés amar inclusive a ese que te haya engañado. Porque crees en el amor. Soy un romántico, finalmente. No, iba a preguntar que, o sea, nosotros decíamos que, o sea, para nosotros el paradigma de Kuhn sería esta historia racional. Sí. No sé si capaz que no los términos en los que Kuhn implica el paradigma, porque eso No. usamos cotidianamente. Cuando hablamos de paradigmas, capaz que hacemos referencia quizás se nos ocurre a los dos. El problema es que Kuhn dio 74 definiciones de paradigma. Entonces, ante la ambigüedad y cuando Kuhn termina diciendo paradigma es o una cuestión sociológica o una cuestión terminológica, Lakatos resuelve el problema diciendo, en vez de decir meternos en el tole-tole de paradigma, digamos programa de investigación científica. Que más claro, más preciso, más adecuado. Pero no descarta el paradigma. Porque No, a veces usa la palabra paradigma, pero en términos de que paradigma es un programa. o paradigma sería el verdad, porque el paradigma no es la historia. Lo que dice Kuhn que es paradigma sería la segunda parte. Lo que Lakatos dice que es paradigma son programas de investigación científica. ¿Entienden? Bueno, nos vemos el miércoles que viene.